Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Capítulo 23, parte 2. En alta mar, a la luz del nuevo día, los estragos de la batalla de la noche anterior se alzaban sobre cubierta. La mayoría tenía solo heridas superficiales. Sin embargo, eso no les preocupaba en ese instante, sino la presencia del capitán de la Marina Real Británica, George Anson. El capitán era un hombre joven que había ascendido rápidamente desde su ingreso, a los 15 años, a la Marina Real, 13 años atrás. Era ambicioso, quería seguir escalando posiciones dentro de la Armada Real y tenía puesta la mira en el temido pirata Hades, del que solo conocía su terrible reputación y el nombre de su barco. Lastimosamente, este navío no era el famoso Gehenna. Se paseó por cubierta observando las trazas de cada tripulante. No le cabía duda de que no se trataba de un mercantil común. Bastaba con ver el aspecto de esos hombres. ¿Y qué decir de su capitán? El hombre tenía una pinta salvaje que podía intimidar a cualquiera, solo que no era tan tuerto como se decía del ejecutor de los mares. Tal vez no fuera Hades, pero con toda seguridad sí era un pirata. Inglés, pero pirata. Terrence estaba parado junto al palo mayor, esperando a que el capitán Anson terminara de pasotearse por su barco con la excusa de inspeccionarlo. Estaba cansado, hambriento y con un humor de los infiernos. Lo único que quería era continuar la travesía hasta St. Michael's para abrazar y besar a su mujer. Había tenido suficiente emoción la noche anterior. Canal de la Mancha horas antes. Esa noche la situación comenzaba a ponerse tensa. Terrence acababa de identificar la bandera del otro galeón, un corsario francés venido a menos que intentaba gobernar el Canal de la Mancha y con el que ha tenido más de un enfrentamiento. Era inevitable que se cruzaran, pues iban a direcciones opuestas en la misma ruta. Lo positivo del caso era que en las 3 ocasiones que han medido la fuerza de sus cañones, Hades y su tripulación han vencido. Lo negativo, que vencieron con el Gehenna. Sigue vigilando, ordenó al cuervo, quien no se había movido de su lado en el castillo de popa. De acuerdo. Terrence fue hasta el timonel para relevarlo. Ve abajo y toma el timón interior. Maniobrarás desde ahí, pero mantén el rumbo a menos que te ordene lo contrario, dijo al hombre. Como ordene, capitán. Terrence dirigió el navío hasta que sintió que Rabbit tomaba el timón en la cabina interior. Después de eso se paró en el pequeño saliente del castillo de popa, justo encima de su camarote y desde el cual daba siempre las instrucciones antes de entrar en batalla. Toda la tripulación estaba expectante, atentos al momento en que su capitán les indicara cómo debían proceder con el galeón que se acercaba. Él solo podía dar gracias por el hecho de que Candice estuviera a salvo en su casa de St. Michael's. René Duguay navega hacia nosotros. Habló con voz fuerte. Su mano derecha estaba en la empuñadura de su espada. La izquierda sostenía una pistola. Muchos de ustedes lo conocen. Han luchado contra él y han vencido. Sin embargo, no vamos a confiarnos. Continuó. Paseaba la mirada entre cada miembro de la tripulación, a pesar de que apenas podía distinguir las formas debido a la poca luz que la luna les brindaba. «No lo haremos, capitán», gritó uno de ellos envalentonado. Sombra ya les dio instrucciones. ¿Van a ejecutarlas?, exclamó con ese tono de voz que hacía que sus enemigos tuvieran pesadillas. Sí, capitán. La defensa debe evitar a toda costa el abordaje del enemigo. Cuidarán con su vida la entrada de las bodegas. ¿Entendido? Sí, capitán.
Los demás irán conmigo. Tomaremos ese barco y le enseñaremos a ese bastardo francés el castigo por meterse con el ejecutor de los mares y su tripulación. Sentenció entre los gritos de batalla de todos. A sus posiciones. Esperen mi señal y demuestren su lealtad, concluyó. Todos obedecieron con celeridad sus órdenes. En las bodegas, las mujeres oían los clamores sin entender lo que ocurría. Habría empezado ya la batalla. ¿Quién era el enemigo? ¿Tenían oportunidad de vencer? ¿Sobrevivirían? Las dudas carcomían las mentes de las 5. La incertidumbre y la ignorancia de lo que sucedía arriba en cubierta no las dejaba estar en paz. Necesitarían ayuda. Quizá era mejor que Swan y Feng subieran. Tal vez serían de más utilidad allá. Swan, Feng, podemos quedarnos nosotras solas aquí. Ustedes pueden ir a ayudar, sugirió Jane acercándose a ellos. Nosotros no podemos, respondió Feng. Son órdenes del capitán, agregó Swan. Pero son más útiles allá. No podemos desobedecerle, afirmó Swan. Jane resopló y elevó los ojos al cielo. ¿Por qué eran tan cabezotas? ¿Qué puede hacer? ¿Matarlos? Se arrepintió de la pregunta en cuanto la hizo. El elocuente gesto de los dos la hizo desistir de tratar de convencerlos para que subieran a cubierta. Regresó junto a las otras mujeres y se sentó en el suelo a la espera de que alguien fuera a decirles que el peligro había pasado. En cubierta, el peligro estaba lejos de desaparecer. Los piratas franceses maniobraban para poner su barco en posición de abordaje, pero el timonel de la Silenciosa no les daba oportunidad aun cuando éste era más grande y pesado. Ninguno había disparado sus cañones aún. Terrence, porque quería que el enfrentamiento fuera cuerpo a cuerpo, no quería arriesgarse a que una bala les diera. El éxito dependería de que ellos fueran quienes realizaran el abordaje. La oportunidad llegó cuando la popa de la Silenciosa quedó perpendicular a la proa del francés, quizá rozándola. En ese instante sacó su espada y saltó a la cubierta de éste, seguido de sus hombres. Sombra entre ellos. El Cuervo y el Bardo dirigían la defensa en la Silenciosa. Sin embargo, en ese caso, la mejor defensa era un feroz ataque, cosa que la tripulación de la Silenciosa hizo sin ningún tapujo. Los piratas franceses buscaron reducir a Terrence, atacándolo a la vez por todos los flancos, pero ninguno era rival para el ejecutor de los mares. El choque de espadas era la única melodía que se escuchaba en el galeón francés, por encima incluso del rumor del océano. Hades se deshizo de sus atacantes, infringiéndoles heridas que no eran mortales, pero que los inhabilitarían para continuar en la lucha. Hasta ese punto lo había influenciado su esposa. La promesa de matar solo en caso de que su vida o la de cualquiera de su tripulación estuviera comprometida no lo dejaba atravesar las entrañas de esos bastardos franceses. Buscó con la mirada a Douay, el capitán. El cobarde estaba en el castillo de popa dando órdenes. En la mano sostenía una pistola con la que seguramente buscaba mantener alejados a los enemigos, es decir, a él. Entre mandobles y choques de espadas avanzó por la cubierta hasta las escaleras para subir el castillo de popa. Un francés se interpuso entre él y las escaleras. El tipo era buen espadachín, pero no lo suficiente para derrotarlo. Aún así, le causó un par de cortes superficiales en las costillas, simples rayones que curarían en pocos días. Terrence decidió que era momento de terminar con ese contratiempo y le pegó una patada en el estómago. La falta de aire lo hizo doblarse hacia adelante y él aprovechó para golpearlo en la cabeza con la empuñadura de la espada. Un segundo hombre lo atacó por la espalda, pero gracias a que Sombra lo cubría no llegó a herirlo. Subió las escaleras con la espada en alto. 2 hombres lo recibieron ahí. Eran la última barricada de seguridad del capitán francés. Los redujo con facilidad y se los dejó a Sombra para que él los neutralizara. «¡Tanto tiempo, René!», saludó al hombre con una burlona reverencia. «¡Perro inglés!». Douay escupió al suelo después de preferir su insulto. Terrence echó la cabeza atrás, riendo del insulto poco creativo de Douay. «Me parece detectar un poco de resentimiento ahí, René», dijo entre risas.
Caminó alrededor del hombre, provocando que éste se moviera con él para no darle la espalda. «Llegó tu ogra, maldito inglés», amenazó René, apuntándolo con la pistola. «Yo no estaría tan seguro de eso», respondió sin poder perder la risa. «Bastardo francés». El rostro de Terence cambió en ese instante, sin rastro del irónico y risueño hombre de antes. Era Hades en estado puro. René no vio venir el ataque. Tan solo el dolor que experimentó en su mano lo hizo ser consciente del corte que tenía. Soltó la pistola en un acto reflejo, con la otra mano se agarró la muñeca herida. Ese malnacido casi le cortó la mano. Terence aprovechó los alaridos del dolor del francés para apresarlo por el cuello. Colocó la punta de la espada sobre la cara de éste y se dirigió a los pocos franceses que todavía quedaban activos en la lucha. «Ríndanse ahora y les perdonaré la vida», gritó a voz en cuello para hacerse oír por todos. «¿Cómo sabemos que no nos matará?», preguntó uno de ellos. «No lo saben», respondió. «Pero pueden averiguarlo», exclamó. La punta de la espada presionaba la sien de René. Un hilito de sangre nacía ahí y escurría por la mejilla de éste. En la silenciosa, el combate también estaba detenido. Los franceses que habían logrado abordar presentaron batalla contra la tripulación inglesa. No obstante, la captura de su jefe les mostró que no les quedaba mucho por hacer. Bastó que uno solo tirara su espada para que uno a uno fueran imitándolo. Terence sonrió complacido. Sombra le dio una cuerda con la que ató al capitán a la base del timón. Los demás hicieron lo propio con el resto de la tripulación. Los franceses que estaban en la silenciosa regresaron a su barco a punta de espada para ser atados junto a los demás. Casi amanecía cuando terminaron con los franceses, no sin antes echar una mirada a sus bodegas. Opio. Terence chasqueó disgustado. No le gustaba comerciar opio, pero las ganancias eran buenas. Iba a dar la orden de sacar la carga para pasarla a la silenciosa cuando la voz de su esposa se filtró en sus pensamientos. ¿Dejarás algún día esa vida? La pregunta resonó nítida como si ella estuviera junto a él. Ya la he dejado, mi amor. Recordar su respuesta lo hizo maldecir. Tendría que dejar el opio y darle a la tripulación de sus propios bienes, el equivalente al botín que les correspondiera de la venta del cargamento. A ese paso iba a quedar en la ruina. Llamó a Sombra y a dos de los hombres para que vieran la carga y hacer un cálculo rápido de lo que obtendrían si lo vendieran. Rato después, cuando ya estaban en la silenciosa y se deslizaban sobre las aguas del Canal de la Mancha, rumbo a St. Michael's, les explicó que no tomaron el botín porque era peligroso hacerlo en esas aguas. Ni muerto diría el verdadero motivo. Tenía una reputación que cuidar. Los mantuvo tranquilos y leales, informándoles que aún así recibirían su parte. Sombra se encargó de decirles la suma que les correspondía y que les sería dada, como siempre cuando regresaran a Skye. En el presente, a la luz de la inspección a la que los estaba sometiendo el capitán Anson, se felicitaba por honrar la decisión que le comunicara su esposa. De haber tomado el opio, no habría tenido manera de comprobar la adquisición de éste ni los pagos arancelarios que debía efectuar por un cargamento como ese. Un problema menos, pensó. ¿Podemos ver las bodegas, capitán?, preguntó Anson a unos cuantos pasos de él. Adelante, capitán. Estiró la mano en dirección a la puerta que resguardaba las escaleras que conducían a las bodegas, invitándolo a continuar. Anson envió a dos de sus oficiales. No era tan tonto ni tan arrogante para bajar él mismo, exponiéndose a que lo atacaran allá abajo. ¿A dónde se dirigen?, preguntó a uno de los tripulantes, escogiéndolo al azar. Cornualles, capitán, respondió éste. Cornualles, repitió Anson. Tierra de contrabandistas, agregó antes de preguntar a otro tripulante. ¿A qué parte de Cornualles? St. Michael's. Ah, St. Michael's. ¿Se quedarán mucho tiempo ahí?, cuestionó a un tercero. Depende, capitán, dijo el hombre.
¿De qué exactamente? De lo que ordene nuestro capitán. ¿Se quedarán mucho tiempo ahí, capitán?, preguntó ahora a Terrence. El necesario, contestó escueto. Entiendo. Anson permaneció en silencio luego de ese pequeño interrogatorio hasta que los oficiales que bajaron a las bodegas regresaron a cubierta. ¿Todo en orden?, cuestionó a estos. Lo normal, capitán. Salvo por una cosa, dijo el segundo. Anson hizo un ademán animándolo a hablar. Unos baúles llenos de telas, joyas y libros. ¿Son suyos, capitán? Terrence quiso responderle una leperada, pero se contuvo. Por supuesto, dijo en cambio. ¿A qué se dedica exactamente, capitán?, preguntó suspicaz, creyendo que lo tenía en el punto justo. Cuando no estoy administrando mis tierras, comercio con algunos productos. Anson alzó una ceja incrédulo. ¿Tierras? Imagino que no tendrá problema en mostrarme su licencia, apuntó Anson. Terrence sonrió. Cuando llegara a St. Michael's, lo primero que haría, después de abrazar y besar a Candice, sería abrazar y besar al duque entrometido. Bajó las escaleras hasta la cabina donde guarda sus mapas oceánicos y tomó la licencia que Lord Granchester le diera antes de zarpar. Al regresar, se la entregó al capitán, permitiéndose disfrutar del rostro descompuesto del hombre cuando leyó en esta su identidad legal. Milord, le pido nos excuse. Es su función, capitán. No hay nada que perdonar. Luego de eso, al capitán Anson no le había quedado otra que marcharse con sus propios honores, ajeno a que en el camarote del capitán viajaban 5 mujeres, de las que quizás, con un poco de presión, habría podido sacar la información que necesitaba. Ese día no logró capturar ningún pirata que lo ayudara a conseguir un grado mayor en la Marina Real Británica, pero no cejaría en su empeño de capturar algún día al ejecutor de los mares. La silenciosa retomó su camino hacia St. Michael's con la esperanza de no tener más contratiempos, sin saber que una batalla mayor los esperaba a su arribo. En St. Michael's, específicamente en la casa de la condesa viuda, acababa de desatarse una tormenta. Lord Granchester, tras entrar como un vendaval a la habitación de Lady Amelie, fue hasta la cama y la sacó de ahí sin ninguna delicadeza, olvidándose de su delicada condición física. Alertada por los gritos furiosos del duque, Lady Emily corrió escaleras arriba. La escena que se encontró la paralizó en la puerta. Lord Granchester tenía agarrada de los brazos a Amelie, quien lloraba desconsolada sin poder responder a ninguno de los reclamos del duque. Lady Candice trataba por todos los medios hacerse oír por encima del estallido de Lord Granchester. Sin embargo, éste estaba enajenado. No escuchaba ni veía nada que no fuera el rostro traicionero de Lady Amelie. Asustada, Lady Candice miró a su alrededor en busca de algo que le ayudara a contener al duque. Si éste seguía así, podía causar un daño irreparable tanto en Lady Amelie como en el bebé. Su mirada se topó con la jarra de agua que reposaba sobre la mesita junto a la cama. Sin pensarlo, fue por ella y le arrojó el contenido al duque en plena cara. El efecto fue inmediato. ¿Qué mierda haces?, gritó Lord Granchester, olvidándose de sus modales de perfecto caballero. Evitar que cometa una imprudencia, respondió con toda la calma que pudo, aunque por dentro temblaba. En alguien debía caber la cordura. No te metas en esto, Candice, le advirtió, prescindiendo del trato de cortesía. Es mi hermana la que tiene apresada con violencia. Por supuesto que voy a meterme, declaró ella, haciéndole frente sin un rastro de duda en su voz ni en su rostro. Lord Granchester miró sus manos que apretaban como garras los delgados brazos de Amelie. Tenía deseos de zarandearla, de ahorcarla con sus propias manos. Pero, sobre todo, quería tener frente a sí al malnacido de Terrence, ese hipócrita traidor. Los sollozos de Amelie llenaron el silencio de la habitación. —¡Suéltela, excelencia! ¡Por favor! —pidió Lady Candice, parándose junto a su hermana para abrazarla por la cintura.
Ha tenido una semana difícil con el bebé, continuó preocupada. La mención del niño hizo que la mirada del duque viajara hasta el vientre ya hinchado de la duquesa. Su hijo. Aflojó el agarre con los brazos de Amelie hasta que finalmente la soltó. Se alejó un par de pasos mientras Lady Candy la ayudaba a volver a la cama. En todo ese proceso, Lady Granchester no dejó de llorar. El dolor y la vergüenza no le daban tregua. Fue en ese momento cuando vio el desprecio en los ojos de su marido que comprendió que lo amaba. Lo quería tanto que sentía que unas garras le estaban extirpando el corazón. ¿Cómo pudo ser tan tonta y no darse cuenta antes? Podría explicarle cómo ocurrieron las cosas. Comprendería él la situación. La perdonaría. El llanto se hizo más amargo, ahogándose por momentos. Preocupada, Lady Emily logró espabilarse. Entró a la habitación, se acomodó en la cama junto a ella y la abrazó. «Cálmate, mi vida, por favor», suplicó angustiada. «Te va a hacer daño, y al niño también», murmuró en un intento de tranquilizarla. «Venga conmigo, milord», pidió Lady Candice al duque. Caminaba hacia la salida para dejar a Amelia solas con su madre. Su hermana no podría tranquilizarse si el duque permanecía en la habitación mirándola con frialdad y desprecio. Lord Granchester, mal que le pesara, sufría al ver a su esposa en ese estado. El impulso de ir y consolarla entre sus brazos era tan fuerte que el pedido de Lady Candice resultó un alivio. Ella no se merecía nada de él, ni su compasión, ni su amor, mucho menos su amor. Bajaron en silencio, sumidos cada uno en sus propias meditaciones. Lady Candice lo condujo hasta el saloncito. Apenas el duque entró, cerró la puerta. Lo que iba a decirle no podía escucharlo nadie más. Se acomodó en el sillón de 2 plazas, indicándole a Lord Granchester que tomara asiento también, pero éste no lo hizo. Permaneció de pie, sin decir nada. Antes de que me pregunte, le respondo. Sí, lo sabía, habló Lady Candice, demostrando más temple del que sentía. No solo el matrimonio de su hermana estaba en juego, sino la relación entre Terence y el duque. Incluso la vida de su esposo estaba en peligro. ¿Desde cuándo? El día de su boda. Esos malditos traidores me engañaron, exclamó el duque alterándose otra vez. Nadie lo engañó, Excelencia. No juegue con mi inteligencia, milady. ¿Acaso Amelie no era virgen aquella noche en que la tomó sin ninguna delicadeza? Cuestionó sin levantar la voz, pero con la dureza suficiente para ponerlo en su lugar. Eso no tiene nada que ver. Hay otras maneras de... No me ofenda terminando la frase, Excelencia, exigió ella. Usted es quien me ofende al intentar hacerme creer que lo que escuché no es verdad, espetó. Se aferraba con fuerza con ambas manos al respaldo del sillón. Usted escuchó una conversación privada de la que no conoce el contexto, refutó ella. Tampoco conoce la historia completa. ¿Y usted sí? Por supuesto. Entonces, milady, ilústreme. Hizo una reverencia que lejos estaba de ser cordial. Por el contrario, demostraba el poco valor que le daba a lo que sea que fuera a decir. No es mi lugar hacerlo, Excelencia. Esta historia tiene que escucharla de boca de su esposa, no de mí. No tengo nada que hablar con esa mujerzuela. Absténgase, por favor. Interrumpió ella el epíteto con el que el duque pensaba tildar a Lady Amelie. El duque dio un bufido. En lugar de decirme cómo debo referirme o no a mi esposa, dígame lo que sabe, demandó con los puños apretados al sillón, los nudillos blancos por la fuerza que imprimía. Mi esposo y Amelie estuvieron comprometidos antes de que usted apareciera en Londres y comenzara a cortejarla, explicó Lady Candice. No se sentía a gusto hablando sobre un asunto tan privado de su hermana, pero sí quería que el duque le diera una oportunidad de explicarse porque debía suavizar las cosas. ¿Prometidos?, repitió incrédulo. La relación terminó antes de que usted entrara a la vida de mi hermana, por cuestiones que ella le explicará. Continuó sin hacer caso del tono de incredulidad del duque.
Lo único que puedo asegurarle es que después de que se comprometiera con usted, no volvieron a verse. Fue hasta el día de su boda que volvieron a coincidir. ¿Y retomaron su antiguo idilio? Por supuesto que no, exclamó ella, elevando la voz también. ¿Cómo lo sabe? ¿Le consta? Sí, me consta. Lord Granchester se movió a través de la estancia, caminando de un lado a otro, pensando. Evocó el día de su boda, lo sonriente que estaba Amelia y cómo de repente se desmayó en la capilla, y luego a la salida del castillo. Esa segunda vez, Terence estaba presente. ¿Estuvo también en la capilla? Miró a Lady Candice y le planteó su interrogante. Sí, Terence estaba en la puerta de la capilla cuando Amelia se desmayó, confirmó Lady Candice. Era la primera vez que lo veía en mucho tiempo. Se desvaneció de la impresión. Tan romántico, espetó el duque sarcástico. Ya he dicho lo que tenía que decir, dijo Lady Candice levantándose. Lo que suceda a partir de aquí depende de usted, continuó, pero piénselo bien, no vaya a arrepentirse tal como ya lo hace, concluyó antes de salir de la estancia. Lord Granchester supo a qué se refería sin necesidad de que se lo aclarara. Era algo de lo que, tal como dijo Lady Candice, se arrepentía. No había día en que no deseara regresar el tiempo atrás para actuar de otra manera. Se llevó una mano al pelo, despeinándose en el proceso. Se tiró en uno de los sillones del salón sin fuerzas. Tenía mucho que pensar. Sin embargo, una cosa era segura. Terence le pagaría, con su vida si fuese necesario, esta afrenta. Por mucho que Lady Candice asegurara que no hubo nada entre ellos después de que su supuesto compromiso terminó, él no se fiaba. Ambos pudieron engañarla a ella también. Días después, la silenciosa atracó en las costas de St. Michael's, hecho del que fue avisado Lord Granchester. Durante ese tiempo, el duque había tenido tiempo de repasar con detalle lo sucedido en la boda, así como lo ocurrido después. Recordó que él se fue algunas semanas a Londres, tiempo más que suficiente para que ellos retomaran su relación. Recordó cómo se opuso a Amelia de que Lady Candice se casara con Terence. Ahora comprendía el porqué. Y, sobre todo, recordó aquella afirmación que tanto daño le había hecho esa tarde en que por enésima vez trató de obtener su perdón. Pero yo a ti no. La frase rebotó en sus pensamientos, la fría respuesta a su declaración de amor. Y ahora sabía la razón. Terence, el hombre al que en ese momento apuntaba con su arma desde el muelle. Preso de la rabia y el dolor, jaló el gatillo. Continuará.